Muy buenas noches. Damos gracias a Dios nuevamente por estar acá con ustedes en este espacio de Casa de Paz Colombia. Le damos una cordial bienvenida a todos para esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio de Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y por la pastora Victoria Lascano, y por la Casa de Paz en Colombia bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joya Hernández y quien les habla, Carlos Avellaneda Rueda. Vamos entonces a iniciar con esta nueva herramienta que tenemos hoy. Estamos haciendo pruebas en la medida en que nos funcione, pues vamos a seguir trabajando con esta herramienta. Vamos a iniciar entonces con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias a Dios por este momento, por nuestra casa de paz, porque sabemos que tú, Señor, pones en el corazón de todas las personas el querer escuchar palabra para que tú, a través de nuestras voces, de nuestro espíritu, le podamos hablar. Hoy te presentamos a cada uno de nosotros, los aquí presentes, y que nuestro Padre avive en ellos la presencia del Espíritu Santo para que pongas oídos audibles y que puedan escuchar también nuestra palabra. Que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento en la importancia que es el orar conforme a tu palabra, que tú nos protejas de hacer oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos tu poder y autoridad para romper toda maldición que tengamos puesta en cada uno de nosotros a partir del vientre de nuestra concepción. Y se cancele toda palabra puesta de maldición, de pobreza sobre la vida de cada uno de los aquí presentes, y que se rompa todo yugo generacional de opresión y de pobreza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces, ¿sí me están escuchando bien, cierto? ¿Me confirman? Sí, señor, está bien. Gracias. Bien, el tema que tenemos para hoy es la fidelidad de Dios. Y tenemos como fundamento bíblico Apocalipsis 3, del 13 al 14. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es el fundamento dado a partir de lo que nosotros podemos identificar como la palabra clave o la palabra que Dios nos ha dado para todo lo que nosotros hacemos en el manejo de nuestras oraciones, y es la palabra amén. Y ese vocablo, amén, podemos asociarlo como a un nombre dado también a Dios. ¿Y qué significa hecho está? Cuando nosotros hablamos amén a cualquier cosa que nos dan en favor de nosotros, pues lo que decimos es que con la palabra amén estamos diciendo que hecho está. Entonces, cuando se dice esta palabra, entonces entramos en un acuerdo con la persona con la cual nos está dando la palabra. Entonces, el responder con el amén es porque estamos en coherencia y estamos de acuerdo en esa declaración que en el nombre de Dios se está dando. En el nombre de Dios se está dando. Entonces, esa apropiación y esa promesa que se recibe en ese momento a partir de la palabra o de la promesa que se está dando es para que nosotros la podamos recibir. Entonces, ahí esa relación está dada y empieza con el contexto de lo que en general nosotros pues aprendemos como un primer vocablo en el que de alguna manera nosotros lo repetimos, pero debemos tener claro que siempre está asociado es a ese el aceptar de que lo que se está diciendo lo declaramos como hecho. Entonces, por eso la escritura también habla en 2 Corintios 1:20, dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para que la gloria de Dios sea eterna. Ahí entonces estamos confirmando en este pasaje bíblico también de 2 Corintios, cómo ese nombre del Señor
también de acatamiento a lo que nosotros declaramos como hecho, se puede relacionar también a fidelidad, ¿sí? A ese Dios fiel que nosotros tenemos, que es el que nos acompaña en todo momento. ¿Qué significa entonces ser fiel? Entonces, fiel es alguien que hace lo que se le indica o lo que él entiende como obediencia, ¿sí? Ahora, constantemente, y lo hace constantemente sin detenerse, lo hace constantemente sin detenerse. O sea, ahí la fidelidad está dada y creada en el momento en que nosotros asumimos un mandato y lo mantenemos constantemente. Ahora, se cumple se cumple a cabalidad con todos los compromisos. Y ahí están entonces que esos compromisos están asociados a todo lo que nosotros pactamos con nuestro Señor. Todo lo que nosotros prometemos, todo lo que nosotros damos, todo lo que nosotros queremos ofrecerle a Él, pero que de alguna manera los estamos llevando a un compromiso, y ahí es donde esa relación también en espacio y tiempo que nos puede dar Él, lo damos a partir de la obediencia de todos los mandamientos y todas las cosas que están escritas, que están de alguna manera escritas en la palabra, y de la forma como nosotros también la podemos interpretar. Entonces, cuando a una persona fiel se le da una asignación, que es como lo que podría estarse dando como la relación, no se detiene hasta que se cumple. Por eso, ese proceso de fidelidad, y ahí es donde asociamos a Dios, de que cuando tenemos una promesa, de alguna manera nos relacionamos con Él y somos constantes en mantener lo que nosotros creemos que es lo que Él está en la voluntad de Él y lo que está en el propósito que cada uno de nosotros tiene, entonces nos lleva a cumplir. Y si cumplimos, vamos a recibir los beneficios, vamos a recibir las bendiciones. Incluso se puede atravesar por crisis en medio de esa situación, en medio de ese cumplimiento, pero no podemos dejar ese trabajo de fidelidad, no podemos abandonar ese compromiso que tenemos con Dios o con las personas a las cuales nosotros estamos queriendo llegar, no importa lo que pase, no importa lo que pase. Y ahí es donde viene entonces ese crecimiento en que muchas veces tenemos pruebas y las pruebas tenemos que ser capaces de superarla mientras mantengamos la fe intacta en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre. Entonces eso siempre nos debe dar fortaleza para mantener entonces esa fidelidad. Ahora, la fidelidad de Dios es la que constantemente podemos ver a partir de sus bendiciones, a partir de todo lo que Él nos da, a partir de todo lo que nosotros interpretamos como beneficio o como bendición que estamos recibiendo de Él. Ahora, recordemos que todas las veces que Él nos ha provisto, cuidado y ayudado, es cuando nosotros estamos recibiendo bendición. Muchas veces nosotros vemos o no interpretamos muchas de las bendiciones que recibimos porque a veces no las identificamos, puede ser que no las identifiquemos, o no estamos pendientes porque de pronto son cosas que estamos recibiendo en el día a día, pero cuando nos damos cuenta de que esas cosas se mantienen, ahí tenemos una fidelidad. Y Él siempre nos da esa provisión, ese cuidado, esa ayuda, así nosotros puede que no la interpretemos, pero siempre la vamos a tener ahí de parte de Él. Ahora, es entonces pecado entrar en duda, entrar en que Dios nos puede en un determinado momento fallar. Ahí entramos a perder esa fe y entramos en el campo del pecado, donde de alguna manera no podemos entrar porque estamos en esa relación directa y estamos en ese compromiso que estamos cumpliendo con la obediencia, estamos alineados con lo que es nuestro propósito y siempre vamos a estar ahí claros de que Él todo lo ha hecho por nosotros, que Él todo lo ha hecho por nosotros. O sea, no podemos salirnos en ningún momento de esa situación en la que Él realmente nos puede apoyar en lo que da esa fidelidad, tanto de Él para nosotros como de nosotros para Él. Ahora, estas son algunas de las áreas donde con frecuencia vemos la fidelidad de nuestro Padre. Una primer área donde vemos nosotros esa fidelidad indudablemente es en su palabra. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que la fidelidad y la bondad de Dios
transforman vidas. En todos los eventos, en todas las pasajes que vemos nosotros de la Biblia, siempre se mantiene ese proceso de fidelidad, esa acción en la que se marca cómo todas las personas que de alguna manera siguieron su mandato, recibieron y continuaron en el propósito que Dios les puso a cada uno de ellos, hubo el cumplimiento y hubo la recompensa. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. Ahí hay un caso en el que por 12 años había tenido este mal sin cura y finalmente había sido casi prácticamente desahuciada por los médicos y inclusive por la misma población en la que ella estaba. Entonces se podría decir que ella es un testigo acerca de esa fidelidad de Dios. Ese es un caso que la mayoría de nosotros ya lo hemos escuchado. También podrían haber testimonios de leprosos, de las personas que tenían problemas en sus extremidades y fueron sanados, el siervo del centurión. Bueno, podríamos decir que hay muchos hechos en el pasaje bíblico donde se marca que a partir del conocimiento de la aplicación de la palabra, podemos encontrar entonces esa fidelidad por parte de nuestro Señor. Otra área donde podemos encontrar fidelidad e identificar que hay una fidelidad por parte de nuestro Señor Padre está en nuestras finanzas y nuestra provisión. Los que ya andamos en este camino, los que estamos siendo claros en que todo lo tenemos que poner en las manos del Señor, vamos a recibir siempre esa recompensa. Entonces, siempre hay un milagro de Dios cada día. Lo que les decía, puede que nosotros no lo interpretemos, pero siempre hay un milagro de Dios cada día. Y el milagro está en la provisión y en todas las cosas que la naturaleza también nos da, que nosotros posiblemente no identificamos. Entonces, antes que en el momento en que de pronto nos vamos a levantar, antes que pongamos los pies en el piso de nuestra cama, deberíamos dar gracias a Dios por el día adicional de vida que estamos recibiendo. Ahí ya empezamos a sentir esa fidelidad en la que nos acostamos y nos estamos levantando a un nuevo día. Ahora, eso lo hacemos porque nosotros tenemos esa fe y esa fidelidad de parte de nosotros también y tenemos la creencia de que Él nos cuida, que Él nos protege. Entonces, cada vez que Dios obra con milagros en cada uno de nosotros, debemos estar siempre conscientes de que esa relación está ahí presente. Y vamos a tener una provisión tanto en finanzas, ¿sí?, económicas, como naturales, como sobrenaturales, de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Mateo 6:26 hay un pasaje también bíblico que nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? Este es un caso que está ahí también, lo marca Mateo, de cómo toda la naturaleza se mueve y tiene una retroalimentación dada a partir de su ecosistema y se mantienen vivos, porque Dios permite que eso ocurra. Y si estos seres que no tienen la madurez y la inteligencia que tenemos nosotros los seres humanos, no dudan, ¿por qué nosotros tenemos que dudar? ¿Por qué nosotros tenemos que dudar? Otra área en la que también podemos entender esa fidelidad de parte del Padre es en nuestro caminar con Él. Es importante identificar siempre que nosotros caminamos con Él, caminamos de la mano con Él. Cuando ya aprendemos a poner todas las cosas que hacemos en el día a día en las manos del Señor, tenemos esa confianza y depositamos toda nuestra fe en que todo va a salir bien. Y si algo no sale bien, ya sabemos que son cosas que Él nos pone para alinearnos, nos pone para corregirnos. Y eso nos va de alguna manera a sacar de estemos en un camino equivocado. Por eso
aparecen las pruebas y aparecen esas dificultades. Entonces debemos estar también preparados porque esas también están puestas por él. En la segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en 2:13, dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, el que no puede ir contra su palabra, porque sería ir en contra de su propia naturaleza divina, algo que es imposible. Entonces, aquí, en esta carta de Pablo, marca de cómo nosotros podemos, no podemos salir de esa fidelidad porque estaríamos también en contra del reconocimiento que podemos tener de parte del Señor. Entonces ahí ese pensar y ese caminar que vamos a tener siempre presente nos va a ayudar también entonces a mantener de alguna manera esa fidelidad de parte y parte. Ahora, nos podemos hacer alguna pregunta o nos podemos hacer preguntas como ¿cuántas veces le has sido infiel a Dios? ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros hemos sido infieles a Dios? ¿Qué respuesta podemos dar a eso? Una, dos, tres, ¿sí? Cada uno haga su análisis interno y mire de qué manera o en qué momento utiliza esa infidelidad. Cuando no conocíamos de su palabra, cuando no conocíamos de la bondad y de todo lo que nos ofrecía, podíamos estarlo haciendo sin querer, ¿no? Sin pensar que estábamos haciendo mal. Pero hoy, cuando nosotros ya estamos claros en lo que Él quiere que nosotros hagamos, en identificar cuál es realmente su voluntad, tenemos presente de que cada vez que vamos a hacer algo que se sale del camino, empezamos a ver esa infidelidad. ¿Y cuál es el resultado? En que perdemos las bendiciones, perdemos lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ahí es donde viene esa controversia interna, esa pelea entre el yo terrenal y el yo espiritual que hace esa lucha de poderes que no podemos permitir que ocurra. Y cada vez que hagamos algo, debemos siempre preguntarnos. De pronto cuando entramos en terrenos donde no tenemos claridad en la respuesta, no tenemos claridad en el actuar, tenemos que preguntarnos, ¿qué haría nuestro Señor Jesucristo en este momento? ¿Qué pensaría Él? Y si ya de alguna manera estamos alineados con el pensamiento y tenemos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos orienta a tomar la decisión correcta, a tomar esa decisión correcta. Entonces, todas las veces que Él nos ha encomendado tareas, todas las veces que hemos recibido de alguna manera acciones que debemos desarrollar, hemos cumplido a cabalidad lo que se nos ordena, hemos cumplido con eso y hemos hecho todo en la presencia y en la verdad que está escrita en la palabra y está en la obediencia que tenemos del Señor Padre. Ahí entonces es donde tenemos que entrar nosotros a controvertir para no entrar en procesos de infidelidad, porque eso está dado en que en muchos de los espacios, también de lo que hacemos en nuestra vida terrenal, la infidelidad se marca en muchos aspectos, en muchos campos, en muchas áreas, y tenemos que entonces estar siempre atentos a predecir qué es lo que realmente él haría para que nosotros tomemos esa decisión. Y es esa como relación, directa con la palabra, con todo lo que nosotros entendemos o lo que hemos podido identificar de lo que él hace o de lo que nosotros podemos practicar. Ahora, a pesar de todo, mientras nosotros de alguna manera hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Él ha permanecido fiel. El problema es que nosotros somos los que nos salimos del camino, pero Él siempre cree que nosotros vamos a retomarlo. Por eso nos pone las pruebas, por eso nos pone esas dificultades. Cuando ve que nosotros no estamos en el camino correcto, empieza a colocarnos esas dificultades que tenemos que asumirlas como pruebas que Él nos da para que entendamos que algo está ocurriendo, algo no está pasando o algo no nos conviene. Porque aquí también tenemos que ver que
en algunos momentos de nuestra vida hemos tenido desilusión o hemos tenido problemas porque de pronto no se nos da lo que nosotros queremos, pero Él no quiso que nosotros lo obtuviéramos. Y ahí es donde en el tiempo nos damos cuenta de que efectivamente eso no era para nosotros. Eso nos iba a traer dificultades, nos iba a traer problemas y de alguna manera Él evitó, nuestro Padre evita que eso ocurra. Y ahí, pues entonces, el tener claro que hay esa fidelidad de parte de Él y que estamos actuando en su voluntad y estamos en el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros, nos llena de todas maneras de paz y de alegría en que nosotros podemos avanzar. No importa las dificultades. Ahora, si mantenemos esa suprema lealtad y fidelidad hacia Dios, vamos a estar entonces siempre en una línea directa, vamos a estar siempre en un camino de bendición, en un camino claro que Él siempre quiere para nosotros. Él siempre quiere cosas buenas para nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que evitamos y nos vamos por otro camino. ¿Listo? Vamos aquí a continuar la segunda parte. Vamos a seguir acá con Jenny. Bueno, buenas noches. Entonces, continuamos y podríamos decir de otra manera cómo debemos permanecer a ser fieles a qué, a la voluntad de Él. Para ser fieles a Dios, nosotros necesitamos de verdad tener una revelación y acerca de cuál es su voluntad, porque realmente no la conocemos. Sabemos cómo nosotros nos movemos bajo nuestra voluntad, pero no conocemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo poder nosotros aprender a sujetarnos a esa palabra clave que es el manejo de la voluntad? Ustedes saben que, por ejemplo, en una relación, cuando nosotros miramos en diferentes ocasiones que con la pareja o con el esposo o como hijos, como hermanos, queremos hacer ciertas cosas, pero realmente nos podemos salir del contexto queriendo hacer nuestra voluntad cuando sabemos que no debemos hacerlo porque podríamos ser infieles. Cuando compramos cosas, por ejemplo, que hemos creado una fidelidad en un negocio y corremos a otro porque es más económico, así sepamos que es de menos calidad, pero nos vamos allá porque nos movemos por economía. Entonces, a veces nos volvemos infieles porque estamos en el mundo y no hemos aprendido a controlar el mundo desde el ámbito espiritual. Ser infiel aquí es muy fácil, pero a pesar de que nosotros seamos infieles en un momento determinado, puede ser, somos infieles de un pensamiento. ¿Por qué? Porque dudamos y el hecho de dudar ya está generando una infidelidad hacia Él. Entonces, nosotros debemos saber que debemos estar seguros. Miren una de las cosas, la provisión que nos da Dios, que nos cuida todos los santos días, que todos los días tenemos para comer. Eso es fidelidad. Entonces, Él de una u otra manera siempre nos está respaldando. Por un momento, yo quisiera que ustedes cerraran sus ojos y miraran al cielo y se preguntaran. Piensen en su trabajo. ¿Quién les provisionó a ustedes el trabajo? Yo en este momento podría decir que estoy desempleada y sin embargo estoy haciendo algo. ¿Y eso quién lo permitió? El Señor. Porque cuando somos fieles, a pesar de que existan adversidades, ¿qué sucede? La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y nos pone pensamientos creativos. ¿Cómo está su casa? ¿Estamos siendo fiel al Señor, llevando nosotros una casa donde estemos representando los frutos del Espíritu? Porque eso también es la fidelidad de la que Él habla. Porque como hablaba Carlos, es un mandato.
es un cumplimiento, es una obediencia, es una necesidad desde el momento en que nosotros empezamos a hablar de fidelidad. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su salud? Miren que fidelidad podemos estar relacionando a ser fieles a la voluntad de Dios cuando nosotros reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Somos fieles cuidando el cuerpo, cuidando ese templo del Espíritu Santo? Y ahí entra la duda, ¿no? Que nos dejamos tentar y entonces fácilmente caemos. Ahí estamos marcando infidelidad. No somos fieles a cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, en medio de una crisis, ustedes ya deben tener testimonios puestos. ¿Testimonios de qué? De que han tenido una deuda, han tenido que suplirle un semestre a un hijo, muchas cosas, pero el Señor nunca les ha faltado. Entonces, Jesús es fiel. Él es fiel a todas sus promesas. Yo siempre les he recordado, en la palabra de Dios encontramos más de 8,000 promesas. ¿Será que no hallamos una? ¿No nos aferramos a una? Podemos estar diciendo, sí, yo creo en Dios, pero es que no es ese el problema es que no estamos siendo fieles, y ser fiel no es solo creer que yo me casé y tengo un esposo que es fiel, es creer que es fiel. Eso es lo que necesitamos. Yo puedo ser hija y puedo decir que soy hija de Dios y que Él me ama mucho, pero debo creer que lo que Él hace hacia mí es por su fidelidad, es por su amor. Entonces, yo quiero dejarlos con este versículo bíblico de Romanos 8:31 que dice, si Dios está a tu favor, ¿quién podrá ponerse en tu contra? Esa es como la conclusión de lo que es conocer la fidelidad de Dios. Entonces, no permitan que el enemigo venga a hacerles la trampa para que ustedes sean infieles. Debemos tener y pedir sabiduría, y la sabiduría viene de lo alto, viene del temor a Dios. Y si queremos fidelidad, queremos respaldo, seámosle también fiel. Porque a veces decimos nosotros, pero Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, Él perdona todo. Puede hacer que lo perdone, en el momento no, más adelante sí, porque esa también está dentro de sus promesas, que Él perdona a quien, a los pecadores, a los que le siguen, pero no es que hoy pedimos perdón y mañana ya otra vez cometemos otra falta, porque ahí sí la soberanía del Señor ya empieza a mirarnos de otra manera y tiene que disciplinarnos. Entonces, ¿qué va a hacer para disciplinarnos, para que cojamos en serio qué es mirarlo a Él, qué es serle fiel a Él? Pues entonces va a permitir las aflicciones en nosotros. Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta noche, por esta maravillosa noche, por este día, Señor, por este inicio de semana, porque tú has permitido, Señor, volver a congregarnos, volver a escuchar una enseñanza más en ti. Recordar, Señor, que todo tú lo controlas, que no importa qué situación podamos estar pasando, tú siempre serás fiel a nuestras necesidades, tú siempre estarás allí respaldándonos, tú siempre estarás allí apoyándonos, Señor. Danos esa sabiduría que viene de lo alto para entender y no dudar de lo que tú eres capaz de hacer, Señor. A veces olvidamos clamar por el pan de cada día, pero sin embargo tú no lo das. Y sería mucho mejor si nuestra provisión fuera puesta en tus manos, Señor, no en nuestras fuerzas. Hoy queremos, Señor, que tú permitas que esa comunión que yo tengo contigo sea cada vez más fuerte, que las relaciones con las demás personas, Señor, sean de manera amable y tranquila, que me conviertan en actuaciones que yo pueda acercarme mucho más a ti, que pueda ser como tú, que sean esas muestras de mi temor hacia ti, Señor, porque sé que si yo tengo temor por ti, por lo que tú puedes hacer, Señor, yo me enderezco en el camino y aprendo a caminar bajo esa palabra de Dios que es mi manual de vida, esa que me orienta, esa que me genera obediencia a través de tus mandatos. Aceptamos que eres todo un poderoso, todo majestuoso, pero ante todo
que eres un hombre fiel, que eres el Señor de la fidelidad, el que nos enseña a ser fiel, a ser disciplinados, porque tu fidelidad, Señor, también se muestra en nuestro comportamiento cuando iniciamos una cosa y somos capaces de terminarla. Eso es mostrarte fidelidad. Gracias, Señor, te damos hoy por la vida de cada uno de los que están aquí presentes y declaramos y establecemos en cada uno de ellos el reino de Dios sobre sus vidas. Que seas tú avivándote a través del Espíritu Santo y sembrando ese don de sabiduría, Señor, para que podamos entender de una manera más fácil cuán fiel eres tú, Señor. Esa necesidad que tenemos de tu presencia en el día a día. Hoy, Señor, siento más que nunca cómo es tu respaldo cuando siento que alguien se acerca, se sube al carro, Señor, y siento que tu presencia permanece, que así no te vea, sé que estás ahí, y que así no te vea hacer la obra, sé que la has iniciado. Y cada uno tiene una opresión aquí, Señor, y esperamos que tu fidelidad sea como es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén.